Bueno, este es un proceso. No estamos en una situación en la que podemos descubrir con toda claridad los buenos de la película y los malos de la película. Yo creo que todos están en proceso, los mejores y los peores. Lo que hay que tener es un poco de tolerancia también para hacer que con el curso del tiempo las distintas organizaciones, las mejores y las peores, puedan llegar a tener comportamientos que se acercan más al ideal de entidad socialmente responsable. Entonces requerimos un tiempo, requerimos tolerancia, requerimos no satanizar a las empresas que de acuerdo a, por ejemplo, los reportes de sostenibilidad están yendo mal, o satanizar a las empresas que han empezado pero lo hacen con mucha deficiencia. En ese sentido creo que se requiere tolerancia y una necesidad de continuar con la prédica, de modificar el patrón de vínculos que se da en las organizaciones para que haya una mayor consistencia, de modo tal que no tengamos una situación como la que tú me planteas. Ahora, todos tenemos un nivel de incoherencia y por lo tanto transmitimos más de un mensaje. ¿Cómo hacemos para articular eso? Este es el desafío con el cual nos enfrentamos. De hecho, hay organizaciones que son, por ejemplo, filantrópicamente excelentes y sin embargo en sus vínculos internos no son lo que debieran de ser. Entonces hay que buscar organizar esta suerte de estructuramiento coherente. Yo creo que el gran desafío de la cultura peruana es el desafío de la coherencia. Yo diría que ese es el reto de la responsabilidad social en el Perú. ¿Cómo hacemos que las organizaciones se estructuren de una manera coherente, consistentemente? Y creo que por ahí es que nosotros podríamos decir, se puede abordar este tema para el país. No se trata tanto de dar una cantidad de dinero, no se trata de una inversión social para que la comunidad tenga un local, o que tengan una camiseta de fútbol, o que tengan, en fin, lo que usualmente la convivencia nos obliga a tener. Yo creo que el recurso más importante es la coherencia de las organizaciones. Me parece que allí debe de estar centrado el impulso de la responsabilidad social en el Perú. Cuando tengamos organizaciones mejor estructuradas, nuestras relaciones van a ser bastante más dinámicas, inclusive fluidas, y por lo tanto vamos a actuar más socialmente responsable. Hay mucha preocupación por ver si la empresa mide, si llena el GRI, el GRI, el GRI. Pero bueno, pueden haber empresas que llenen, vamos a decir, más o menos aceptablemente su reporte de sostenibilidad y sin embargo, cuando actúan, no lo hacen como supuestamente debieran. Pero esto es un proceso y de modo que, insisto nuevamente, hay que tener tolerancia para entender que se trata de un proceso, que ahí todos debiéramos de ver cómo contribuimos al despliegue de este proceso para hacer más coherente todas las organizaciones. ¿Qué hacer con aquellas organizaciones que toman la responsabilidad social como un maquillaje? Bueno, yo creo que vamos a encontrar de todo en la práctica de la responsabilidad social aquí y en otros lugares. Es verdad, hay organizaciones que lo toman como una especie de maquillaje, como lo dices, de buen vestir, un poco para crear una imagen, para proyectar una imagen. Cuanto más hace uno promesa, más queda atrapado por la promesa. De modo que no me preocupa tanto la formulación de la promesa. Lo que me preocupa es que la promesa se convierta en una acción eficaz, efectiva. Los que están haciendo en este momento el marketing maquillador de la responsabilidad social, tarde o temprano se van a ver atrapados por el contenido del discurso mismo, porque si ellos se mantienen en esa lógica, pero el resto de las organizaciones de la sociedad evolucionan mucho más rápidamente hacia lo que podría ser una práctica socialmente responsable, estas que lo tienen de palabra terminarán de todas maneras convirtiéndolo en una práctica. Una última pregunta para ir concluyendo. ¿Qué hacer con el Estado? ¿Por qué ventana ingresar? ¿Qué mejores prácticas o qué lecciones, qué caminos cortos hay para tratar de promover la responsabilidad social en el Estado?
Bueno, a mí me parece que un buen punto de partida son los gobiernos regionales y las municipalidades. Hay que pensar que la responsabilidad social es también una búsqueda de acercamiento entre estas estructuras a veces muy burocráticas y los usuarios de los servicios que ofrecen las entidades públicas. Y probablemente en las regiones existe la posibilidad de hacer más claramente este acercamiento que hacerlo, por ejemplo, en espacios mucho más complejos como podría ser en el Perú, Lima, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que la responsabilidad social del Estado es una responsabilidad social por llevar a cabo una práctica de servicio de los funcionarios, una práctica de reconocimiento que tiene que darse en el interior de las entidades públicas para que los que participan dando el servicio sientan como una especie de gratificación o satisfacción individual porque su vida tiene sentido, que lo que están haciendo es efectivamente reconocido. Entonces, por ahí creo que podría darse algún tipo de orientación general, porque en este momento no puedo dar más que eso para el tema que me acabas de preguntar. No hay una contradicción. Vivimos una época, un momento, no solamente en el Perú, sino mundialmente, de integración, por lo menos conceptualmente. El concepto de la filantropía no es opuesto al concepto de responsabilidad social. No se pueden identificar como si fueran lo mismo, pero puede una empresa socialmente responsable desarrollar acciones filantrópicas. El problema está en dónde pones el acento, pero finalmente hay ahí un proceso de integración. Igual ocurre con esta especie de contradicción aparente entre lo que sería la responsabilidad social de la empresa o corporativa y la responsabilidad social de todos. A mí me parece que las empresas no van a poder desplegar de manera coherente su responsabilidad social si el conjunto de las organizaciones que conforman la sociedad no son también socialmente responsables. Esto, por ejemplo, tiene que ver inclusive con la competitividad que pudiera eventualmente asumir el país. No basta tener empresas competitivas, hay necesidad de tener sociedades competitivas. Esto significa que los vínculos entre los distintos tipos de organización tienen que estar bajo una especie de código implícito en el cual todos cumplen con, dependiendo por supuesto de sus tareas específicas, con una manera de conducirse. O sea, no podemos tener empresas integradoras y organizaciones discriminativas. Deberíamos poder tener organizaciones todas que integran y que no discriminan. Entonces creo que finalmente, si bien hay acentos distintos, por ejemplo, la universidad habla de responsabilidad social universitaria, identifica a sus partes interesadas desde la óptica de su propia identidad, que vendría a ser universitaria y académica. Si bien de verdad hay estas diferencias, sin embargo, yo creo que finalmente caminan en la misma dirección y se apoyan mutuamente. Una empresa socialmente responsable va a contribuir más fluidamente con organizaciones que también lo son y viceversa. Bien, muchísimas gracias, Baltasar. No, a ti, gracias.